Desde que nacemos nos dicen que la vida es esto: nacer, crecer, trabajar, sufrir y finalmente morir. Todo parece un ciclo sin sentido, donde unos pocos mandan y la mayoría obedece. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si todo lo que vemos es solo una ilusión? ¿Y si este mundo no es el verdadero, sino una construcción artificial diseñada para mantenernos atrapados? A esto se le llama el constructo. No es solamente un sistema político, ni una religión, ni la economía. Es una prisión energética que se alimenta de la atención y de la energía de los seres humanos. La idea es simple. Si crees que no hay nada más allá de lo que ves, si vives con miedo, culpa y obediencia, entonces nunca cuestionarás la jaula en la que estás metido. Y lo más grave es que esa jaula no tiene barrotes de hierro, tiene barrotes invisibles: el miedo a la muerte, el miedo a ser rechazado, el miedo a perderlo todo. Esos son los barrotes que nos sostienen dentro del constructo. Este sistema ha sido refinado durante siglos. Nos entrenaron desde niños. La escuela te enseña a obedecer, la religión te enseña a sentir culpa, el trabajo te enseña a depender del dinero, y la sociedad te dice que quien no sigue las reglas es un loco o un peligroso. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo para mantenernos atrapados? Porque hay algo que no quieren que recordemos: nuestro verdadero poder. El ser humano no es solo carne y hueso. Somos conciencia infinita experimentando una ilusión. Si lo entendieras de verdad, nada ni nadie podría controlarte. Y ahí está la clave: el constructo existe para que no despiertes. Lo que voy a compartir contigo en este viaje de los 13 reinos del constructo no es fantasía. Es una forma de entender cómo funciona esta prisión, cómo nos atrapa en diferentes niveles, y sobre todo, cómo puedes empezar a liberarte. Este es el inicio. Prepárate, porque una vez que veas lo que hay detrás de las paredes del constructo, ya no podrás volver a cerrar los ojos. El constructo no comienza en lo invisible ni en lo espiritual. Empieza en lo más sencillo, en lo que ves y tocas todos los días. Porque para que una prisión funcione, primero hay que encerrar el cuerpo y luego la mente. El primer reino del control es el cuerpo físico. Desde el nacimiento quedamos atrapados en un sistema médico que no busca la salud, sino la dependencia. Pastillas para todo, diagnósticos que generan miedo y tratamientos que muchas veces tapan síntomas pero no curan. Si el cuerpo está débil y dependiente, es más fácil manipular a la persona. El segundo reino es el tiempo. Nos educan desde pequeños a vivir dentro de horarios estrictos: escuela, trabajo, impuestos, jubilación. Cada día se convierte en una rutina donde el reloj dicta lo que debes hacer. ¿Te has fijado? Si rompes con ese esquema, la sociedad te señala como vago, irresponsable o inútil. El tiempo no fluye como debería. Se convierte en una cadena invisible. El tercer reino es el dinero. Papel impreso sin valor real, que sin embargo controla tu vida entera. Trabajamos 8, 10, 12 horas al día por papeles o números en una pantalla que desaparecen con un clic. El dinero es la ilusión más fuerte del constructo, porque hace creer que dependes de él para sobrevivir, cuando en realidad eres tú quien con tu energía le da valor. El cuarto reino es la información: noticias, redes sociales, televisión, propaganda. Todos compiten por colonizar tu mente, por contarte qué pensar, qué temer, qué odiar y a quién seguir. No se trata de informarte, sino de distraerte y dividirte. La sobrecarga de información no te hace más libre, te hace más dependiente de expertos que supuestamente saben más que tú. Y aquí está la trampa: como todos vivimos dentro de estos primeros reinos, creemos que es normal, creemos que trabajar hasta el cansancio, temer por el futuro,
Seguir horarios y depender del dinero es la vida misma, pero no lo es. Es solo la primera capa de la prisión, lo visible, lo cotidiano, lo que parece normal. En realidad son barrotes disfrazados de progreso. Si los primeros reinos del constructo controlan lo visible, tu cuerpo, tu tiempo, tu dinero y la información, ahora entramos a los reinos que manipulan lo más profundo, tu mente y tu identidad. El quinto reino es la religión. Durante siglos, las religiones han sembrado miedo y culpa en el corazón humano. No hablo de la espiritualidad verdadera, sino de instituciones que dijeron: tú no puedes conectar con lo divino por ti mismo. Necesitas intermediarios, necesitas templos, rituales, autoridades. Así, el constructo se asegura de que creas que Dios está lejos, inaccesible, y que tu única opción es obedecer. El miedo al castigo eterno, al pecado y al infierno es un mecanismo perfecto para mantener a la gente encadenada. El sexto reino es la educación. Desde pequeños nos meten en escuelas que no nos enseñan a pensar, sino a memorizar y repetir. ¿Notas el patrón? El niño curioso que cuestiona, que imagina, es corregido, castigado o medicado. El sistema educativo no está diseñado para crear seres libres, sino trabajadores obedientes, personas que sigan órdenes sin cuestionar y que busquen siempre la validación de una autoridad. El séptimo reino es la cultura y el entretenimiento. Aquí es donde el constructo se disfraza de diversión. Películas, series, música, modas, parecen inocentes, pero programan creencias, conductas y aspiraciones. La cultura popular te dice qué desear, qué admirar y hasta cómo amar. El entretenimiento se convierte en el escape que impide que veas la prisión. Te mantienen ocupado, distraído, dopado con espectáculos. Mientras los barrotes siguen ahí, invisibles. Estos tres reinos, religión, educación y cultura, no se ven como cadenas, pero lo son. Porque si controlan tu mente, controlan tu mundo. Te hacen creer que eres libre cuando en realidad estás actuando un papel dentro de un guión escrito por otros. Y lo más peligroso es esto: cuando la mente está condicionada, ya no necesita vigilancia externa. La persona misma se convierte en su propio carcelero. Piensa lo que le dijeron que debe pensar. Desea lo que le dijeron que debe desear. Rechaza lo que le dijeron que debe temer. Ese es el verdadero poder del constructo: hacerte creer que eliges, cuando en realidad todo ya estaba decidido por él. Después de controlar el cuerpo, el tiempo, el dinero, la información, la religión, la educación y la cultura, el constructo avanza a un nivel más profundo: tus emociones y tu forma de comunicarte. El octavo reino es el miedo y las emociones negativas. Todo el sistema está diseñado para que vivas con miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a enfermar, miedo a la muerte, miedo al rechazo. El miedo es la vibración más baja y la más útil para el constructo, porque cuando tienes miedo, entregas tu energía. Y lo más perverso es que el miedo se transmite más rápido que cualquier virus. Basta con que uno lo tenga para que se expanda en masa. El noveno reino es el de las relaciones humanas. El constructo sabe que no hay nada más poderoso que la unión entre las personas. Por eso ha sembrado división en cada aspecto: hombres contra mujeres, jóvenes contra ancianos, padres contra hijos, pueblos contra pueblos. Lo que debería unirnos, el amor, la solidaridad, la fraternidad, se transforma en conflicto constante. Incluso la institución del matrimonio o la familia, que podría ser un espacio sagrado, muchas veces se convierte en un campo de batalla lleno de presión, juicios y expectativas. El décimo reino es el lenguaje.
¿Has notado que las palabras que usamos moldean la forma en que pensamos? El idioma mismo está diseñado para limitar la conciencia. Palabras como imposible, fracaso, culpa, pecado. Son jaulas mentales. El lenguaje no es neutral, es programación. Cuando repites ciertas frases, estás afirmando cadenas invisibles sobre tu propia vida. Estos tres reinos, miedo, relaciones y lenguaje, forman la capa emocional del constructo. Porque si logran controlar lo que sientes y cómo lo expresas, ya no necesitan vigilarte. Serás tú mismo quien se limite, quien dude de sí mismo, quien se autosabotee. En este punto, el constructo ya no es solo una prisión externa. Se ha instalado dentro de ti, y esa es la trampa más peligrosa, cuando la persona confunde las cadenas con su propia identidad. Hasta ahora vimos cómo el constructo controla lo visible y lo emocional, pero hay capas todavía más sutiles, donde casi nadie mira, y ahí es donde la trampa se vuelve más sofisticada. El 11º reino es la tecnología. Las máquinas no son el problema es cómo se usan. La tecnología se ha convertido en la nueva religión. La gente cree más en lo que dice una pantalla que en su propia intuición. Cada búsqueda en internet, cada mensaje, cada like, cada paso que das con un teléfono en el bolsillo es información que alimenta al sistema. El sueño del constructo es claro: convertir al ser humano en una extensión de la máquina, no para liberarlo, sino para controlarlo con precisión milimétrica. El 12º reino son los sueños y el inconsciente. La mayoría cree que los sueños son simples imágenes sin sentido, pero en realidad son un reino paralelo donde también se juega la manipulación. Ahí aparecen mensajes, símbolos, entidades que intentan programar la mente mientras duermes. El inconsciente guarda todo lo que vives, incluso lo que no recuerdas. Y si no lo trabajas, el constructo usa ese material para mantenerte atrapado en ciclos de miedo y repetición. El 13º reino es la energía vital. Este es el nivel más oculto y el más importante, porque detrás de todo el teatro, cuerpo, tiempo, dinero, religión, cultura, emociones, tecnología y sueños. Lo que el constructo realmente busca es tu energía. Cada vez que tienes miedo, cada vez que odias, cada vez que te sientes vacío, entregas energía al sistema. No es una metáfora, es alimento. Entidades invisibles, sistemas de control y hasta estructuras sociales se sostienen gracias a esa energía que emite el ser humano inconsciente. Aquí es donde el juego se vuelve claro. El constructo no existe sin nosotros. Si dejamos de alimentar sus reinos, se derrumba. Pero mientras no lo veamos, seguirá pareciendo invencible. Hemos recorrido uno a uno los 13 reinos del constructo, y ya es evidente, cada capa fue diseñada para mantenerte atrapado en una jaula invisible. Pero aquí llega la pregunta que todos hacen: ¿cómo se rompe? Porque de nada sirve conocer la prisión si no sabes cómo salir de ella. Primero hay que entender algo clave: el constructo no puede existir sin ti, tú eres quien lo alimenta. Cada vez que entregas tu atención, tu energía, tus emociones, lo fortaleces. El sistema se sostiene gracias a tu participación inconsciente. Esto significa que la verdadera salida no está en pelear con el constructo, sino en retirar tu energía de sus juegos. El 13º reino no es un lugar físico, es un estado de conciencia. Es el momento en que decides dejar de jugar con las reglas impuestas y comienzas a recordar quién eres en realidad. ¿Cómo se hace esto en lo práctico? Primero cuestionando todo, cada pensamiento, cada emoción, cada creencia. Pregúntate:
¿Esto lo elegí yo o me lo implantaron? Solo ese acto de observar rompe miles de cadenas invisibles. Segundo, dominando tus emociones. Si el constructo se alimenta de tu miedo, tu rabia o tu desesperación, entonces aprender a transformar esas emociones en calma, amor y claridad es un acto de rebelión. El día que no reacciones como esperan, el constructo pierde poder sobre ti. Tercero, tomando control de tu energía vital. Eso significa cuidar lo que consumes. No solo comida, sino información, ambientes y relaciones. Si vives rodeado de caos, absorbes caos. Si eliges conscientemente qué permites en tu campo, tu energía se fortalece y no puede ser drenada con facilidad. Cuarto, recordando tu origen. No eres solo un cuerpo que envejece y muere, eres conciencia eterna. El constructo es un escenario temporal, pero tu esencia no pertenece a él. Cada meditación profunda, cada momento de conexión interior, cada experiencia donde sientes que trasciendes tu ego, son recordatorios de que ya eres libre. Romper el 13º reino no significa escapar físicamente del mundo, sino atravesar el velo que lo sostiene. El día que entiendes que el tiempo, el dinero, la religión, el miedo y hasta la muerte son ilusiones creadas, ese día el constructo ya no tiene poder sobre ti. Y aquí está lo más impactante. Nadie puede atravesar el reino 13 por ti. No hay gurús, no hay religiones, no hay salvadores. La puerta se abre desde dentro, cuando eliges despertar. Por eso el número 13 siempre fue pintado como peligroso, como mala suerte. Porque es el número de los que rompen el ciclo, de los que no siguen al rebaño, de los que se atreven a mirar más allá de la ilusión. El bloque final de este viaje es claro. Si quieres atravesar el 13º reino, no esperes que el sistema cambie. Cambia tú. Porque cuando uno despierta, rompe la cadena. Y cuando muchos despiertan, el constructo entero se derrumba. Si te fijas, el número 13 siempre aparece envuelto en misterio. Lo llaman mala suerte, lo eliminan de los calendarios, lo borran de los edificios, pero nunca te explican por qué. En muchos hoteles no existe la habitación 13. En los aviones muchas veces no hay fila 13. Y en culturas enteras, casarse o firmar contratos un día 13 se considera una desgracia. ¿De dónde viene ese miedo? No es casualidad. Es un programa del constructo para que rechaces lo que en realidad es una clave de liberación. En la tradición espiritual, el 13 siempre fue un número sagrado. Representa la transformación, la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Representa al que rompe el ciclo. Los 12 signos, los 12 discípulos, los 12 meses. Siempre hay un 13 oculto que simboliza la salida. En algunas culturas chamánicas, 13 era el número de la conexión directa con el mundo espiritual. Los antiguos lo sabían. El 13 es el número de los que no siguen al rebaño. Mientras los demás caminan dentro del ciclo de 12, el 13 se atreve a dar un paso fuera del círculo. Por eso el sistema lo demonizó. No porque sea peligroso para ti, sino porque es peligroso para ellos. Si la gente recordara lo que significa el 13, sabría que siempre hay una salida del constructo. Incluso la Iglesia Católica tiene devociones ligadas al 13, como los 13 martes de San Antonio. Curioso, ¿no? Mientras públicamente pintan al 13 como mala suerte, en lo interno lo usan como símbolo de poder espiritual. El constructo funciona así. Te da la verdad en la cara, pero disfrazada de superstición, miedo o burla. Así nadie la toma en serio. Y lo más importante, el 13 no es un simple número, es un arquetipo. Es la vibración de los que transforman, de los que rompen las reglas, de los que ven más allá de la ilusión.
Por eso, si en tu vida aparece mucho el 13, en fechas, en números personales, en experiencias, no lo ignores. Es una señal de que tu alma tiene la tarea de romper cadenas. Así entendemos que los 13 reinos del constructo no fueron elegidos al azar. El 13 es el último, el de la liberación. No es mala suerte, es la salida. Hasta ahora hemos hablado de ti, de tu camino personal a través de los 13 reinos. Pero hay algo aún más grande. ¿Qué pasa cuando no es uno, sino miles, millones de personas los que empiezan a despertar al mismo tiempo? El constructo está diseñado para controlarnos individualmente, pero también como masa. Por eso el sistema invierte tanto en propaganda, distracciones y división. Porque teme a una sola cosa, la unión de las conciencias despiertas. Cuando una persona rompe sus cadenas, inspira a otra. Cuando un grupo cuestiona el sistema, despierta a su alrededor. Y así, poco a poco, se enciende un fuego que no se puede apagar. El constructo depende de que la mayoría duerma. Por eso, cuando muchas almas despiertan a la vez, la estructura empieza a temblar. Los viejos mecanismos ya no funcionan. Las trampas pierden su efecto. La energía que antes alimentaba al sistema comienza a regresar a sus verdaderos dueños. Imagina miles de personas dejando de consumir noticias tóxicas, millones dejando de vivir con miedo, comunidades enteras recordando que la espiritualidad no se compra ni se delega. Ese simple cambio haría colapsar a los primeros reinos. Dinero, información, religión, y si el inicio del constructo se derrumba, el resto no tarda en caer. Por eso ves cada vez más señales de que el sistema aprieta más fuerte, más vigilancia, más división, más miedo. Es la reacción de una estructura que sabe que se le acaba el tiempo. El despertar colectivo no significa que todos piensen igual. Significa que cada uno recuerda su poder, su libertad, su conexión con la fuente. Y cuando eso sucede, no hacen falta líderes ni salvadores. La gente misma empieza a crear nuevas realidades. Esa es la verdadera revolución. No una guerra afuera, sino un cambio de vibración adentro. El constructo no puede resistir a una humanidad que deja de tener miedo. El día que suficientes personas crucen el 13º reino en conciencia, el juego se acaba. No habrá necesidad de muros, ni de religiones, ni de dinero que nos divida, porque ya habremos recordado que somos eternos, que siempre fuimos libres, y que el constructo era solo una ilusión. Ese es el poder del 13. El 13 no es mala suerte. El 13 es el fin del juego. Y cuando llegue ese momento, la caída del constructo no será el fin de la humanidad. Será el inicio de su verdadera historia.